a este tercer webinar de fotogrametría digital y procesamiento en el software Agisoft MetaShape. Estamos aprovechando estos días en nuestras casas para poder compartir con ustedes información valiosa que nos sirva para la toma de decisiones futuras y saber qué se está ofreciendo en el mercado local, qué podemos utilizar de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros trabajos. El día de ayer el presidente del Perú nos indicó que se ha extendido un poco esta cuarentena. Esperamos todos sigan en sus casas, disfrutando de sus familias y sobre todo acatando todas esas medidas que nos permitan pronto volver a nuestro trabajo habitual y poder este año retomarlo de la manera que más sea adecuada. Les cuento, Topo Equipos, tanto en nuestra oficina aquí en Colombia como en Perú, comercializamos una línea de drones con la visión de que estos se acomoden directamente a cada una de sus necesidades. En la línea de drones contamos con Saud, que cuenta con drones de ala fija y multirotores. En los drones ala fija son drones profesionales que tienen una autonomía promedio entre 70 y 90 minutos. Son RTK PPK, cuentan con cámaras o soportan cámaras entre 21 y 42 megapíxeles. Y también contamos con drones multirotores de una autonomía muy similar entre 70 y 80 minutos. En la línea, espérame un minuto, Randiela, vuelve un momento por favor atrás. En la línea de multirotores trabajamos con la marca Parrot y con la marca DJI, en lo cual hay una variedad muy amplia de drones, desde el Phantom 4, Mavic 2 Pro, y en las líneas industriales trabajamos con lo que es Matrix 100, Matrix 200, Matrix 600, que son drones que se la puede y comercializamos también cámaras tanto RGB, multiespectrales, térmicas, entre otras. Y en los software de procesamiento de imágenes trabajamos con Agisoft MetaShape, que es el software de procesamiento que hoy vamos a tratar, y con el software Peace4D. Pasa a la siguiente, por favor, Randy. El año pasado realizamos un workshop de drones a principios de año, en donde trabajamos con Saud una demostración del dron ala fija y el dron multirotor. Y nosotros suministramos a nivel nacional tanto entidades del Estado como públicas y también instituciones educativas, distintos clases de drones para inspección, para mapeo, para trabajo de imágenes, como por ejemplo instituciones educativas. En el área de minería trabajamos la línea industrial, drones Matrix 600, Matrix 100, los Phantom 4 RTK, entre otros. Para este webinar específicamente hemos lanzado un precio exclusivo por este webinar, inicialmente solo para el mercado peruano, porque nuestra oficina en Colombia ha agotado el stock de este modelo. $2.090 es el precio que estamos ofreciendo para los inscritos en este webinar y los participantes a él. Y todos nuestros productos los pueden adquirir, tanto la línea de topografía, la línea de GNS, de drones, de batimetría, en nuestra compañía aquí en el Perú, en nuestra oficina en Lima, en nuestra compañía en Colombia, en nuestra oficina en Bogotá, y contamos con una empresa aliada en las regiones del Perú, en Cusco y Apurímac, Fratel y SAC. Los invitamos a que disfruten esta presentación. Estamos intentando cada vez llegar un poco más con información, con contenido para ustedes, que les sea valiosa, como les decía inicialmente, que les sirva para la toma de decisiones futuras. Y estamos seguros que esta cuarentena pronto va a pasar y vamos a poder retomar con todos esos proyectos que tenemos un poco quietos en este momento. Los invito también a que nos sigan en nuestros canales de contenido, tanto en nuestras redes de Facebook, Instagram. Pasa la siguiente, por favor, Randy. De Facebook, Instagram, donde tendremos canales donde inicialmente estamos presentando promociones, ofertas, distintos equipos que se hacen lanzamientos. Y en nuestro canal de YouTube ya hemos aperturado, ya se encuentra el contenido del primer webinar que realizamos del Galaxy G1, también ya está el contenido del Galaxy G6 y el día de mañana ya va a estar esta presentación en nuestro canal de YouTube. Los dejo con Randy, nuestro jefe de soporte técnico. Les agradecemos mucho su participación, saludamos
a todas las personas que se encuentran de otros países en este momento, que nos acompañan, distintos a Colombia y a Perú. Muy agradecido, Randy, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días con todas. Habla Randy Mucha, instructor y jefe de soporte técnico de Topoequipos en Perú. En el webinar que presentamos hoy, vamos a desarrollar la fotogrametría digital con postprocesamiento en Agisoft, ya partiendo indicarles que no me voy a encerrar tan solo a hablar de drones, sino de una fotogrametría probablemente combinada, donde podemos postprocesar tanto imágenes aéreas como imágenes terrestres, es decir, ya poder complementar metodologías para poder optimizar recursos y obtener mejores resultados. Para esto vamos a ver un video que trata de la fotogrametría digital puntualmente enfocado a, en este caso, al uso de drones. Entonces, déjenme ver. ¿Se puede ver el video? ¿Me confirmas, Gerson, por favor? Aún yo no lo puedo ver, Randy. No se visualiza ya, un momento, entonces, acá. Listo, ahora me imagino que sí. Ya. Lo que voy a hacer es simplemente hablar al respecto del video. Prefiero que esté en bajo volumen. Es uno de los pocos videos que uno puede encontrar en todo este entorno de las redes sociales, ¿ya? Que para mí es un buen flujo donde ustedes pueden apreciar que este grupo de trabajo empieza a planificarse antes del vuelo, realiza la planificación, analiza la zona de trabajo, configura los parámetros necesarios para realizar un vuelo adecuado, utiliza una aplicación, un tipo de vuelo en particular, desarrolla el vuelo, ejecuta y monitorea, como podemos ver en esta parte. ¿Ya? Y eso es lo importante de esta parte del vuelo, la ejecución y el control, y con ello pues ya el tener la satisfacción de un exitoso vuelo con las capturas de las imágenes en buena definición y en otros términos que se crean con. Luego de ello ya viene toda la parte del postproceso, donde en este caso podemos ver en esa demostración que es en el software Metashape, cargamos las imágenes, seguimos todo un flujo de trabajo propio de Agisoft, las postprocesamos, obtenemos resultados como modelos de elevación, ortomosaicos, 9 puntos densa, hacen una pequeña verificación o validación de los resultados como mediciones métricas y bueno, otros tipos de datos que sean necesarios, pues, curvas de nivel probablemente, cálculos volumétricos o bueno, la data espacial, ¿no? Datas puntuales, areales, volumétricas. ¿Sí? Esa es la finalidad actualmente de la fotogrametría digital, de poder agilizar procesos a grandes extensiones. Nos vamos a continuar con las PPTs. Ya, entonces ese es el video que yo quería compartir con ustedes, mostrándoles que es súper sencillo actualmente hablar de todo un proceso de fotogrametría, pero para ello también hay que ser conscientes que debemos de conocer por lo menos los principios fundamentales, que en este caso vamos a ver bastante resumido, puesto de que todos estos temas que voy a desarrollar en el webinar están dentro de un curso que he desarrollado, que está bastante explicado punto a punto, en este caso a partir de la siguiente diapositiva que vamos a ver, ¿ya? Pero voy a tratar de ser lo más puntual para que ustedes puedan comprender algunos elementos. Entonces, ¿cuál es el principio o fundamento principal, el fundamento más importante de la fotogrametría digital? Y esta deviene desde su inicio, de la fotogrametría clásica hasta todo su desarrollo y llegar a la fotogrametría actual, denominada la fotogrametría digital,
Y este término es la estereoscopía artificial, que deviene de la estereoscopía natural. ¿Y qué es la estereoscopía natural? Pues es la capacidad de poder estimar las profundidades o estimar la ubicación de un elemento puntual. Pero esto tiene una característica: metodologías para poder realizar la estereoscopía como tal. ¿Y qué metodologías? Pues ya acá unas de las más clásicas utilizadas dentro de la fotometría clásica, el análisis o la metodología del paralaje, ¿no? Ahora ya hablando de la era digital, hablamos de metodologías ya en combinación de estas cuatro, ¿no? Del SLAM, del Simulations, Location and Mapping, o el AAT, el Automatic Aerial Triangulation, o el BBA, Google Block Adjustment, o el SFM, el Structure from Motion, que son metodologías en la primera que me permite determinar en simultáneo la localización para el mapeo, en la segunda que me permite hacer la aerotriangulación de forma automática, y en este caso una aerotriangulación aérea, aunque bueno, no tan solo se enfoca a lo aéreo actualmente, pues lo vuelvo a indicar, mi finalidad no es tan solo enfocarme a drones, sino también a nivel terrestre. El BBA, que en este caso permite desarrollar análisis automáticos por bloques, es decir, para poder desarrollar los procesos con en menor tiempo. Y el Structure from Motion, que es un algoritmo bastante usado, por todo software actualmente de fotometría digital. Sin ese algoritmo, pues yo creería que no serían eficientes sus resultados, puesto que en las diversas tesis que podrían encontrar ustedes a nivel mundial, siempre indican que por lo menos la mayoría de los softwares de grandes resultados, como Agisoft, Pix4D, Photomodeler, entre otros, tienen estos algoritmos, y específicamente el SFM, ¿no? Y ya hablando de la estereoscopía, ¿no? Como es el principio fundamental. Ya de acá ya vienen las metodologías de solución, ¿no? Las que mencioné. La estereoscopía artificial, como una forma ya interpretativa, como es el término artificial, que deviene de nuestra capacidad humana, ¿no? De poder estimar la profundidad, la vamos a interpretar para la fotogrametría con la primera imagen, la imagen de la izquierda, donde si nosotros tenemos dos imágenes podemos estimar la profundidad, puesto que las imágenes son distintas, están en posiciones distintas, y bajo un análisis súper sencillo. Por la interpolación de esas dos vistas, yo puedo dar la ubicación de un punto, ¿no? Y lo mismo podemos hacer ahora con más imágenes, ¿no? Y claro, podríamos con esto deducir que a más imágenes, un error elipsoidal menor, ¿cierto? Entonces ahí vamos a analizar también estos tipos de análisis, el error elipsoidal, que hay softwares que te permiten hacer postprocesamientos incluidos este tipo de análisis, el error elipsoidal, el cual se desarrolla, por ejemplo, en el caso Pix4D, siendo yo uno de los acreditados en Perú de Pix4D, y en este caso con Agisoft, con Metashape, nosotros vamos a analizarlo de otra forma, por análisis de píxeles. Entonces de ahí ya vamos a ver en el desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante la estereoscopía? Porque de este término deviene todo este aglomerado de términos. Que tienes que analizar el sensor, la focal, la resolución, la GCD o la Grand Sampling Distance, los traslapes, la metadata de la imagen, la velocidad del dron, la exposición del sensor, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco, porque esto tiene un mundo para poder desarrollar bastante, ¿ya? Empezamos primero con el sensor, porque el sensor es el que me va a permitir captar la imagen. Entonces actualmente pues ya depende del dron, qué sensor ustedes tienen, ¿no? De eso deviene ya la capacidad a nivel ya matemática para que los aplicativos que vamos a utilizar como DJI Pilot,
DJI GC Pro, Map Easy o Map Pilot, UGSTS, entre otras, empiecen a incluir dentro de sus parámetros el tamaño de la huella de la imagen, la focal, ¿no? Que es parte de ello, la focal que nos va a permitir, pues, tener mayor cobertura de la imagen o de la escena en sí, ¿ya? Y en combinación de esa focal, de ese sensor que tiene un tamaño en resolución, como lo podemos apreciar en el extremo derecho, ¿ya? La resolución que para nosotros la traducimos en GCD antes de una planificación, de un inicio a la fotogrametría, esta gran sampling distance que es la relación que tenemos métrica entre un píxel representado que se capta a cierta altura, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Y ese píxel tiene una dimensión en terreno. Entonces ahí actualmente hablamos, pues, disculpen, por favor, pediría que puedan deshabilitar sus micrófonos. Entonces continúo. Me permite representar ese píxel en el terreno bajo una dimensión, y hablamos actualmente de dimensiones bastante pequeñas, de centímetros por píxel en la actualidad, la cual se adapta a muchos proyectos y casi a todos los proyectos, ya por cuestiones económicas, ¿no? Pero también vamos a ver que van a haber situaciones donde probablemente la fotogrametría no sea tan barata a comparativo de la topografía, pero va a depender de ciertas características. ¿Ya? Toda la GSD, ya si hemos visto la sampling distance, ahora ya podemos iniciar, por ejemplo, con la planificación o el tipo de planificador de vuelo. Podemos ver en la parte inferior tenemos dos tipos de planificadores. Un planificador que está orientado al mapeo, ¿no? Incluso también hay otros tipos de planificaciones para mapeo, lineales, terrain, o en el caso de la derecha, el otro tipo de planificador circular, que está enfocado a modelos 3D, donde se capta la mayor cantidad de imágenes de distintas perspectivas para una eficiente reconstrucción fotogramétrica. ¿Ya? Volvemos al sensor de nuevo, y si hablamos del sensor ahora respecto al triángulo de la exposición, porque es importante hablar del triángulo de la exposición, porque escucho en muchos cursos a nivel internacional donde claro, uno como un fotógrafo profesional tiene que pensar en el triángulo de la exposición para optimizar la imagen, tener buenos resultados. Si analizamos como en el lado de la apertura, ahí podemos ver la apertura, ¿por qué es importante la apertura? Pues esto está relacionado mucho a la capacidad de ver la escena. Bien te enfocas a tener una imagen muy nítida de un elemento nada más, o de toda la escena que nosotros tengamos. Y en el caso de la fotogrametría, pues nosotros lo que buscamos es que toda nuestra escena, es decir, todo el entorno que estamos captando, se vea con alta nitidez. Entonces acá pues la apertura debe ser la más pequeña, ¿no? El shoulder relacionado a la velocidad de captura, esto genera efectos, ¿no? Efectos de movimiento, o bien que el elemento sea lo más estático posible. Podemos ver en la imagen de la izquierda, en exposición, ahí hay unas camaritas que están parpadeando y generan unas líneas, ¿no? En términos, esa es la forma de cómo capta el shoulder, ¿no? La primera, que solo parpadea una vez, ¿no? Es un shoulder global, es decir, que la imagen me va a ser lo más estático posible. En cambio, la siguiente cámara tiene un shoulder de tipo electrónico o mecánico. ¿Y qué simboliza eso para nosotros? Que probablemente si el objeto tiene mucho movimiento o el dron tiene mucho movimiento, pues el resultado puede ser no efectivo con movimientos como tal, ¿ok? Esto también deviene al costo, ¿no? Un shoulder electrónico mecánico es bastante barato a comparación de un global, siendo el intermedio el shoulder de mecánico, ¿no? El electrónico, también conocido como el rolling shoulder lineal, ¿ok?
El ISO también es muy importante dentro de este triángulo para poder reducir los ruidos, ¿no? Para poder ver con mayor nitidez el resultado. Ahora, lo que acabo de mencionar respecto al triángulo de la exposición, pues esto solo es importante saber configurar manualmente para los que hacen probablemente vuelvo a indicar, fotogrametría terrestre. Estás con tu cámara profesional captando imágenes para realizar un modelamiento 3D solo para ellos, ¿no? Incluso hasta ellos podrían automatizar estos valores que se puedan hacer en las cámaras profesionales, ¿ya? Como se hace en la fotogrametría digital actual con los drones, ¿no? En los drones lo que nosotros ubicamos en lo que es balance de blancos, que está relacionado toda la exposición, la captura, el shoulder, todo está automatizado. Ya, entonces no podemos nosotros manejar estos valores de manera manual porque créanme que los resultados no van a ser eficientes y esto se traducidos en su producto final fotogramétrico probablemente se traduzca en un incremento significativo de costos porque probablemente tengas que volver a campo por esta situación de no haberle estimado o configurado de manera manual. Y ya, cuando se capturó las imágenes, lo importante es la metadata de la imagen, que se tenga la metadata, qué tipo de información, como el EXIF, el IPTC o el XMP. El EXIF guarda todos los parámetros importantes del sensor, como los parámetros de distorsión, distorsión radial, tangencial, de no ortogonalidad, o el XMP, que nos guarda la información de posicionamiento, tipo de altura, como en el caso de DJI. Vamos a ver que hay un caso particular dentro de DJI, y es que DJI tiene un XMP en cuestiones de altura de doble información, que es una altura relativa y absoluta, y probablemente por eso existe el problema de muchos usuarios que no pueden trabajar eficientemente con imágenes de DJI o han tenido algún problema, que vamos a verlo ahí en solución como una inquietud que tengo para despertarlas a ustedes. Entonces, ya con todos esos criterios que devienen, volvemos a indicar, de la estereoscopía, pasamos ahora a la selección del dron, pues, ¿no? Ya está todo. Con estos parámetros anteriores básicos, con esto ya podemos hacer una planificación óptima, que es lo que buscábamos en la parte inferior, ¿no? Analizando el traslape, ¿no? Que vienen de todos estos conceptos. Ahora elegimos nuestra plataforma. Podría ser un dron multirotor, ¿no? Como en el caso de DJI, el más recomendado que yo suelo dar para mineras, el Matrix 200 series, o en el caso a la fija, el Sky Cruiser de la marca Zoud, o en el caso ya los nuevos drones híbridos o VTOL, en este caso como el Wintra One. Es la combinación de ambos, ¿no? El Wintra One tiene un despegue, aterrizaje vertical como un multirotor, y el vuelo de captura lo realiza como un ala fija. Entonces la eficiencia ya se ve más que nada por de dónde despegas y qué tan eficiente en cobertura eres, en el caso de los VTOL, ¿no? O sea, ayudan a tener una eficiencia como los alas fijas. Y acá podemos ver un cuadro comparativo en la derecha, entre un multirotor a la fija, y si hablamos del Wintra, pues es la combinación de ambos, ¿no? Ya ambos son aerodinámicos, sin embargo el que tiene mejor aerodinámica es pues, los alas fijas o los VTOL, eso es totalmente claro. La cobertura, siempre va a haber mayor cobertura de parte de las alas fijas, de VTOL por ende, pero tengan mucha consideración que esto obedece cuando los proyectos son de gran escala, ¿no? O de gran magnitud. No vamos a volar una ala fija, un VTOL en un proyecto donde pues, son 20 hectáreas o exagerar 50 hectáreas. Creo que este tipo de drones se utilizan
cuando superas las 100 hectáreas, por lo menos. Y eso, yo creo que deberían de superar incluso las 300 hectáreas para considerar adquirir este tipo de drones y realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Que generalmente cartografía a escalas menores, como uno en 10.000, uno en 50.000, donde no hay mucha exigencia en precisión, ¿no? Porque esto también viene de que estos drones, en compensación por vientos, que no han analizado muy bien los vientos, generen alguna no estabilización por el gimbal que puedan tener, y eso se traduce en el caso, por ejemplo, los que trabajan con Pix4D, notamos claramente, ¿no?, dónde hay problemas, por qué ha habido problemas y cómo se pueden solucionar. El caso que otros softwares, probablemente Metashape, no determina, no te indica claramente si ha habido algún problema con esos movimientos, porque simplemente no es parte de su análisis, ¿ya? Pero al final, bueno, los resultados son buenos en todos, ¿no? La GCD de cualquiera puede ser buena, la verdad, porque cualquier dron puede cargar buenos sensores, ¿ya? Pero esto sí, yo creo que hay que resaltar, las alas fijas o los VTOL actualmente cargan sensores que tienen la característica de ser de shoulder global. ¿Qué involucra esto? Que son mucho mejor, ¿no? Generalmente los multirotores quedan a tener shoulders mecánicos o electrónicos, por lo cual eso puede ser una ineficiencia de cierta forma, por decirlo. Ya esto lo van a desarrollar en la experiencia, es un comentario que podría darles. El uso ya multirotor, por el mismo tipo de despegue, uso rural y urbano, y tengan mucha seguridad, a las fijas tienen que ser a las zonas rurales. Esto es por cuestiones de seguridad. Yo soy acreditado por el Ministerio de Transportes en Perú y estoy muy consciente como instructor en varias instituciones privadas y del Estado, que no puedo yo instruir sin mencionar e indicarles cómo es o dónde se debe utilizar este tipo de equipos. ¿Ya? Entonces esa es mi recomendación. Y ya si hablamos de las nuevas tecnologías en este comparativo, hablamos ya de las tecnologías RTK o PPK, que ya son adaptables a cualquiera, la verdad. Ya pueden ser multirotores, los VTOLs e incluso los alas fijas, ¿okay? Tenemos otro cuadro en el lado izquierdo. Este es un cuadro comparativo que se hace varios años. Voy a resaltar de este cuadro, porque ya está muy desfasado, solo 3 elementos importantes que yo quiero que ustedes tengan presente. Una de ellas es que deben considerar para la adquisición de un dron que por lo menos, en mi recomendación, la cámara sea de 20 megapíxeles. Ya no analicemos mucho sensor y todo eso, porque es que también involucra lo económico. Y muchos podrían decir, pero la focal, pero el obturador, no, ¿qué podría decirte? Es un análisis que sí, podrías hacerlo, y cuando eliges tu sensor por ese tipo de análisis, créanme que vas a terminar eligiendo una cámara muy costosa. Entonces, al final, yo creo que hay que adecuarnos a las nuevas tecnologías. Actualmente ya todos los drones que conozco que tengan esa capacidad de 20 megapíxeles en su sensor son suficientes para poder empezar a realizar trabajos, como en el caso del Mavic 2 Pro, pero también ahora el Mavic 2 Pro pues tiene mucha restricción, resistencia al viento, en este caso también he visto el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces requiero más imágenes captadas para poder optimizar los resultados, como un Phantom 4RTK, por decir, ya en esa característica. También tienen que analizar la altura sobre el nivel del mar para poder garantizar que la performance, la actitud, el desarrollo de tu dron sea el mismo en cualquier parte. En nuestro caso, Perú, nosotros tenemos niveles sobre el nivel del mar aproximadamente en 5.000, 5.500 metros sobre el nivel del mar a nivel nacional. Entonces, para quienes trabajan en todo el territorio nacional, pues ahí está, tienen que analizar un dron que cumpla esas características. Una de esas, las más resaltantes dentro de DJI, los Phantom 4 Pro, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya ahí también va la característica, por decirlo, de restringirse en el caso con Matriz, ¿no?
Por ejemplo, en Matrix, yo sé que el Matrix 200 series se limita a 3500, pero es el único dron que te va a cumplir características por resistencia de viento en minería. Es el único dron que tiene una buena performance a fuertes vientos. Y el gimbal permite que las imágenes no perciban esos fuertes vientos, ¿ya? Lo cual otros drones bien se estrellan, entre otras características. Entonces, y recuerden que minería tiene flujos muy exigentes, ellos vuelan todos los días, ellos tienen que hacer reportes todos los días, entonces todo ello se tienen que analizar. Y la tercera, más importante, ya vimos dos, tienen que analizar altura de vuelo sobre el nivel del mar, la resolución de la cámara y tercero, la resistencia al viento. Muy importante. Y esto hay que ser muy conscientes. ¿Dónde trabajas? Si trabajas en mina, así a ojos cerrados, te recomiendo un Matrix 200 series. Si es una zona urbana donde no hay mucho viento, probablemente un Phantom, un Mavic suficiente. ¿A dónde más? Y bueno, ya también depende de los recursos. ¿Okay? Yo he creído conveniente en el curso que yo desarrollo dividir la fotogrametría y su aplicación en proyectos en tres tipos de proyectos. Proyectos como obras civiles, donde desarrollamos carreteras, puentes, edificaciones, saneamiento, canales, ferrocarriles, presas, represas, entre otras. ¿Y por qué esta primera clasificación? Porque este tipo de proyectos, obras civiles, exigen alta precisión. Si ustedes leen las licitaciones, los términos de referencia, los manuales técnicos de construcción de carreteras, puentes, edificaciones o la normativa nacional de edificaciones que tenemos, ¿no? Ustedes pueden visualizar que la exigencia es a nivel milimétrico o centimétrico. Y si es centimétrico, llega hasta máximo 5 centímetros. No, bueno, ya dependiendo también del elemento constructivo. Pero por lo general está ahí. Y vemos que son precisiones muy exigentes. Entonces, para nosotros catalogar a la fotometría y llegar a esas precisiones, yo creo conveniente para los cursos que desarrollo de dividir un concepto o una forma de desarrollo de fotometría aplicada a obras civiles donde el flujo es un poco exigente para llegar a las precisiones exigidas por las entidades pertinentes. También la divido en proyectos aplicados a macroproyectos, acá por decir a proyectos de gran extensión. Ya podríamos denominar como cartografía, hablando de escalas menores, catastrales, GIS, y esto difiere totalmente a un flujo que podrías haber realizado en obras civiles. Les aseguro, no es lo mismo. El flujo es un poco más suave, pero ahora requieres otras tecnologías, un software más complejo para poder automatizar vuelos múltiples, entre otros criterios. En fotometría también aplicada a modelos 3D, donde lo enfocamos mucho a casos de minería, por ejemplo, para el área de geotecnia, ¿no? El año pasado he dictado aproximadamente como 10 a 15 cursos en las diversas minerías en Perú, como Las Bambas, Goldfields, Yanacocha, Southern Corporation, Cerro Verde, y la mayoría de las mineras, justo en el área de geotecnia, siempre me pedían algo puntual, que es levantar las paredes laterales o verticales que tenían de sus tajos abiertos, como podemos ver en la imagen inferior, ¿ya? Y esto con la finalidad de que ellos puedan hacer unos análisis cuantitativos, cualitativos, ¿no? Esto es propio de su área profesional. Y la única forma de realizar buenos resultados es bajo un proceso de modelo 3D que es muy distinto ahora a los anteriores mencionados, ¿no? Proyectos de gran extensión o proyectos de obras civiles donde hablamos de alta precisión, ¿ya? Y bueno, esto se adecua para también proyectos arqueológicos, de arquitectura, de reconstrucción forense y bueno, ahora de moda en países avanzados, animación, ya sea película o videojuegos, entre otros. Vamos a ver un video de lo que estoy mencionando. Los proyectos. Listo.
Acá podemos apreciar la captura de imágenes de un proyecto arqueológico, ¿no? Ahora está en la vida real, ¿no? Se ve todos los elementos. Ahora se hace una transformación al entorno virtual, es decir, ya se hizo el post-procesamiento fotogramétrico. Y podemos ver, miren, quiero que aprecien las imágenes. Las imágenes no tienen una coherencia. Han sido captadas de una forma distinta a un resultado automatizado, que es propio del mapeo automatizado que nosotros realizamos. ¿Y por qué? Pues que claramente el terreno lo amerita. Este operario que realizó los vuelos, pues ha creído conveniente tomar fotos en una perspectiva adecuada, a una altura adecuada para compensar y realizar la reconstrucción eficiente que acabamos de ver, ¿no? Y con ello, pues ya deviene lo demás que ustedes crean conveniente, realizar una reconstrucción 3D ya del pasado, entre otros análisis que podrían creer conveniente. ¿Cuál es el flujo de fotogrametría digital aplicada actualmente en los trabajos? ¿O cuál debería ser el correcto en sí, diría yo? Y este es el flujo. Este flujo que yo presento es un flujo adaptado, es un flujo de trabajo que ha sido adaptado del flujo que podemos ver en los estándares cartográficos aplicados al catastro de la entidad de SUNARP en Perú, ¿ya? Y la divide en 4 partes. Yo también creo conveniente dividirla igual en las mismas fases, ¿ya? Fase 1, la denominado plan o planificación, donde nosotros pues pedimos permisos, analizamos la zona de trabajo, seleccionamos el planificador, hacemos la planificación de vuelo, ya sea lineal, areal, terrain o híbrido, porque no necesariamente todo el proyecto en sí va a volarse en la misma característica. En la fase 2 hacemos los vuelos automatizados o manuales, hacemos una verificación de los equipos, ubicamos los GCPs, los Ground Control Points o los puntos de fotocontrol o puntos de control en tierra, analizamos la metrología, muy importante, y ejecutamos el vuelo. Y lo más importante de esta ejecución, ya vuelvo a indicar, monitoreo y control del vuelo. Tienen que seguir al dron, no es tan solo que el dron vuele, después pues puede ocurrir los accidentes que son comunes. Proceso geodésico, donde en la fase 3, bueno, el proceso la divido en 2, procesos geodésicos y procesos fotogramétricos, siendo el proceso geodésico tomado en 3 entornos. Entorno de proceso de data estática, si vas a procesar o obtener los puntos de control con la metodología estática. Proceso de data PPK, en el caso tengan drones PPK y realicen procesos, y también está dentro del proceso geodésico. Y acá hay softwares como Skylines, software como Red Toolbox, software como ZSUR u otros softwares en el mercado existentes. Y con ello obtienes las geoetiquetas precisas de las imágenes y el otro entorno final del proceso geodésico, que no es un proceso en sí, solo es un análisis, el análisis de la data RTK. Probablemente has volado en un método de RTK y todos tus datos no son eficientes, no son precisos, probablemente por las interferencias del entorno, etc. Por último, ya pasamos a proceso fotogramétrico y su flujo. Esto vamos a ver otro cuadro muy similar más adelante para ejemplificar esto. Se divide un poco más. La fase 4, para finalizar ya toda la fotogrametría, un control de imagen, un control geométrico, que muchas empresas en Perú no lo realizan. Control de imagen que involucra que analices que el mosaico, el modelo 3D represente fidedignamente el terreno, y un control geométrico donde indiques cuál es tu precisión final, tu precisión cartográfica o precisión altimétrica, ¿no? Y si hablamos de precisión, estamos hablando bajo un proceso estadístico, que es lo que hace esta normativa de la NSCDA, una entidad, bueno, en este caso gubernamental estadounidense, ¿ya? No es tan solo que pones un punto en el campo, la comparas y listo, no, eso es erróneo. Eso podría ser en lo práctico, en campo, pero para un informe final, un proyecto en sí, ustedes tienen que hacer todo un proceso estadístico.
Entonces, fase uno, como indiqué, pides permisos. Si sabes que existen NOTAMs, NOTAMs son noticias para los aviadores, o en nuestro caso, los que somos acreditados en volar drones, en caso de Perú. Selecciones el planificador, puede ser como en este ejemplo vemos los que reconocen a MapEasy o MapPilot, ¿no? Y elegimos el tipo de vuelo. En este caso, por ejemplo, vemos que hay un perfil en la parte inferior que se está planificando un vuelo terrain en este caso, ¿no? Para que el dron pueda subir, bajar y mantener la misma resolución en todo el proyecto. Un análisis orográfico, ¿no? Para ver qué tan complejo es el terreno, si realmente necesito el terreno o no, pues probablemente no lo necesitas porque es casi plano el terreno, ¿no? Entonces sería ineficiente estar volando de esa forma, ¿no? Sería ya más un vuelo lineal, ¿ok? En la fase 2, el vuelo automatizado, primero verificamos los equipos, ustedes deben manejar un checklist. Ubicas los puntos de control probablemente con anticipación o también en esta etapa, como lo indico, ¿no? Los puntos de control en tierra, que podrían ser solo señalizados o como en mi caso, en muchos casos, las monumentos con placas, ¿no? Como en este trabajo para la Municipalidad de La Victoria que se desarrolló. La metrología como tercera fase en este entorno, ¿ya? Donde es muy importante que ustedes analicen la metrología por aplicaciones si se trata de campos magnéticos o campos geomagnéticos, o la metrología analizándolo in situ, o bueno, yo diría la metrología analizándolo in situ. Analizar si va a haber lluvias, analizar si los vientos están fuertes, y por último, ejecuta el vuelo. Y con la ejecución del vuelo, voy a adelantar esta, los voy a indicar. Ustedes tienen que cumplir con la normativa OASI. E incluso esto se replica en todas las naciones. No sé cómo podrían ser en otros países, probablemente como Chile, España, Colombia. Pero sí hay reglas de vuelo dentro de la aeronáutica internacional, la regla visual e instrumental. En Perú nosotros solo estamos facultados a mínimo hacer visual. Si no hacemos visual, nuestro vuelo es inseguro y por lo cual puede devenir a un problema con el Estado, si llegase a ocurrir un accidente, claro, ¿no? ¿En qué consiste la regla visual de vuelo? Pues que el operador, como vemos en la imagen inferior, el operador mira el dron. Y la regla instrumental, pues que a partir de alguna tecnología como la telemetría, que puede ser una tableta, un software, ¿no? O en una laptop, ¿no? Que nos permita tener información del dron, posicionamiento, altura de vuelo, velocidad del dron, entre otras características. ¿Ya? Muy claro, la última parte indica operación con visualización directa. Eso es lo que indica el Ministerio de Transportes en la Dirección General de Aeronáutica Civil en Perú. Entonces cada uno se ajusta a sus reglas. Y si hablamos de los puntos de control, para poder dar alguna salvedad, inquietudes de esto, depende del proyecto, vuelvo a indicar. Puede haber proyectos que puedas hacer con metrología estática, metrología RTK o PPK. Puedes señalizarlas, ¿no? Pintarlas, puede ser de cualquier material. Puedes darle la codificación, como vemos en la imagen de la izquierda, hasta el número 4, eso es su código, o en la imagen de la derecha, no hay código, pero esto depende de en qué sistema estás trabajando. Si vas a trabajar en proyecciones WGS84, entonces no es necesario. Si vas a trabajar en proyecciones distintas a WGS84, es muy probable que sí lo necesites. Y si vas a trabajar en sistemas locales o arbitrarios, es obligatorio que utilices las codificaciones para poder hacer georreferenciaciones con mayor exactitud y sin cometer errores. Si hablamos del procesamiento, es muy importante que ustedes reconozcan ¿ya? Estos conceptos sobre el geoide, la ondulación, la proyección y por último la tecnología GNSS para poder realizar los procesos estáticos, que involucra procesos estáticos en sí, procesos PPK y bueno, el RTK, que no es un proceso, no requiere un postproceso, se tiene en tiempo real, ¿ya? Entonces acá tenemos unos pequeños videos. El geoide me representa los campos equipotenciales de la Tierra, es decir, la forma real de la Tierra bajo un nivel, en este caso, aunque es casi muy similar, por decirlo, al nivel del mar.
que es de donde viene ahora el siguiente análisis de la ondulación. Podemos nosotros apreciar en esta imagen, ¿ok? Nuestros modelos matemáticos son elipsoides de revolución. En este caso nosotros tenemos el modelo WGS84 o el GRS80, que es lo mismo, ya es lo mismo en lo práctico. Ustedes pueden ir a cursos de CIRGAS, otras entidades internacionales, es lo mismo, ¿ya? La superficie del terreno, que es variado, no es uniforme, y bueno, el geoide busca representar como si fuese la forma de la superficie de agua, pues, ¿no? ¿Ya? Y acá vemos algunas relaciones, ¿no? El geoide que podemos tener en relación al nivel del mar, o el geoide en relación al elipsoide, al modelo matemático. Y como el geoide no es un modelo matemático en sí, sino es producto de la experiencia del desarrollo de campos geopotenciales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se determina la ondulación entre, bueno, la distancia entre el elipsoide y el geoide de manera perpendicular, la cual la denominamos la altura geoidal o la ondulación geoidal. Con estos criterios, ya en postprocesos, yo aseguro muchos usuarios saben, ¿no? Ya están dentro de este área de la fotometría, ¿no? Ya ahora, con eso determinamos mejor los niveles de trabajo. Y ahora, si hablamos de cómo reproyectar o en qué proyección vamos a trabajar, pues esto dentro de las especialidades, pues bien trabajas en proyecciones de transversales cilíndricas, como es nuestro caso, ¿no? En Perú trabajamos con una proyección transversal de Mercator, que es una proyección cilíndrica, tangencial, transversal claramente, ¿no? Y por último, hablar sobre la tecnología GNSS, que es lo que hace actualmente nosotros bajo receptores geodésicos, ¿ok? Y los satélites distribuidos en todo el globo terráqueo, ¿no? En todo el espacio que tenemos, nos permiten interactuar y tener información. A partir de los satélites tenemos sus efemérides, ya sean las transmitidas, las precisas. Con esa información y la relación entre análisis entre receptores podemos hacer procesos estáticos, ¿no? Que eso ya asumo los expertos dentro de esta área de geodesia lo conocen muy bien. Y si es bien claro, ya como mencioné anteriormente, usamos la tecnología GNSS, las constelaciones satelitales, ¿no? Con receptores actualmente GNSS, es decir, que trabajan con ello. Hablamos de procesos PPK que siguen el mismo criterio, el mismo proceso que los estáticos, ¿no? Y en este caso muestro un ejemplo con el software Skyline, donde cargo la data PPK del dron, cargo la data estática de la base, que podría ser una course o una base in situ, ¿no? Y al momento de postprocesar, la idea es de que en los resultados ustedes obtengan fix, pues, ¿no? Alta precisión. El control geométrico, esto es muy importante para ustedes. Ya finalizado todo el postprocesamiento con la normativa de la NSCDA, la National Standard for Spatial Data Accuracy. Determinamos precisiones horizontales bajo un proceso estadístico, determinar el error medio cuadrático multiplicado por un factor, igual para el vertical, y para indicarle a nuestros clientes o para nuestra área de delineamiento, indicarles, pues, según nuestro error medio cuadrático, qué escala de trabajo es el adecuado para no percibir ese tipo de error generado en el levantamiento fotogramétrico. En mis casos es bastante común tener trabajos a escala 1 en 500 y en 1 en 200 en la mayoría de mis proyectos, por lo cual podemos hablar de proyectos de alta precisión, que es proyectos de obras civiles, ¿no? Proyectos, por ejemplo, o cartográficos. Mire, te habla de precisiones o de errores medio cuadráticos de 2 metros. O sea, estamos hablando de dos tipos de proyectos muy distintos, por eso vuelvo a indicar, proyectos son distintos, no se analiza de la misma manera, no tienes que seguir flujos similares, ¿ya?
Ahora hablamos del proceso netamente en software de fotogrametría. Este flujo está aplicado para todo software de fotogrametría. Todos tienen el mismo criterio. Ustedes pueden leer tesis chinas, tesis españolas. Todos se infieren en lo mismo. Son buenos, ¿ya? La fase 1, bueno, está dividida en 4 fases. Fase 1, donde determinamos la creación del proyecto, los puntos homólogos, las plantillas de procesamiento. Hacemos un control y monitoreo 1. La fase 2, donde hacemos una densificación. Podemos aprovechar ahí la georreferenciación en los sistemas ya de trabajo, WS84, PSAT o local, ya sea de proyección también. Nube de puntos densa, donde puedes hacer clasificaciones manuales o automatizados. El control y monitoreo 2, muy importante en cada fase para ver cómo va el avance. En la fase 3 yo denomino la fase exportables porque está casi ahí todo lo que ya se necesita en trabajo. Modelos 3D, donde se generan mallas, texturización, puntos de control, puntos manuales. Modelos digitales de elevación. Ahí tenemos los modelos digitales de superficie, de terreno, y de terreno clasificamos en 2, ya sean manuales o automatizados, depende del flujo puntual y seguido. Curvas de nivel, ya sean automatizadas por el modelo de superficie, automatizadas por el modelo de terreno, o manuales por un modelo de superficie modificado. Ortomosaicos, control de monitoreo 3, fase de calidad, un control de imagen ya acá, ya siguiendo el flujo general de fotogrametría, donde editamos el ortomosaico a partir de imágenes planas o ortoimágenes, un control geométrico, volvemos a repetir lo anterior, precisión planimétrica, la precisión altimétrica, y finalmente los cálculos de data espacial, ¿no? Eso es lo que nos atañe, pues, ¿no? Y empezamos entonces con la demostración de Metashape. Va a tener que ser bastante sencilla. Ya no voy a hacer mucho, voy a resaltar varios puntos que sí quiero que vean. Ya está. Nos encontramos en el software Metashape. Ok. El software Metashape tiene la posibilidad de trabajar en el idioma en español. Ustedes se van a herramientas, preferencias. Ustedes tienen generales los idiomas y pueden cambiar el idioma, incluso el entorno de trabajo. Por ejemplo, este entorno de trabajo es el clásico, probablemente para los que han trabajado con Agisoft, ¿no? Cuando antes se denominaba Agisoft, solo Agisoft, este es el entorno clásico. Cuando instalan el Metashape por primera vez aparece un entorno oscuro o con iconos un poco más grandes y todo ello, ¿no? En la banda superior tenemos donde crear los proyectos, donde realizar las ediciones, qué entornos de trabajo ver, espacios de trabajo, por ejemplo el mío está habilitado espacios de trabajo, referencias, imágenes, el modelo. En flujo de trabajo, este es todo el flujo de trabajo que tienes en Pix4D, en Metashape. En procesos de lotes, como un aporte que puedo darles, los procesos de lotes, como yo hice en esta prueba, tú puedes procesar por paquetes, es decir, generar o procesar, como en mi caso, yo he procesado, miren, acá 6 datos de manera automatizada para optimizar mi tiempo, ¿no? Simplemente dejarlo procesar, pero con un flujo coherente. Los modelos, acá hay herramientas para poder realizar selección, edición. Respecto a las imágenes, herramientas, o respecto al ortomosaico, o herramientas adicionales para los varios productos que podamos tener, para la calibración de cámara, para aquellos que realizan calibraciones manuales, ¿no? Incluso yo recomiendo que sean calibraciones automatizadas, ¿no? Si su idea es la calibración manual, pues acá podrían ustedes aplicar, crear todo. En el caso de calibrar reflectancia o colores, especialmente el de colores, muchos clientes he visto en problemas, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, este ortomosaico que podemos ver, tiene una coherencia en coloración, pero a veces pasa que en la mitad del proyecto todo se pone color amarillo u otro color, pero cambia bruscamente el color cuando saben que no ha sido así, ¿no? Entonces ustedes no se preocupen, con este software pueden solucionar ello, ¿no? Con esta opción de calibrar colores, ¿no? Pueden generar otras herramientas acá adicionales que tenemos.
ayuda para que puedan consultar a Pix4D, sus manuales, etcétera, o ver su licencia como tal. Y este custom menú que solo se habilita cuando utilizamos esta herramienta, déjenme ver, ejecutar secuencia de comandos, este de acá. Cuando ejecutamos scripts, como en el caso yo he cargado acá porque justo quería indicarles esto, ustedes pueden entrar a DJI y buscar estos scripts. En Nagisoft, en Metashape pueden encontrar estos scripts, ¿ya? Bueno, lo voy a mencionar. Ustedes, si han tenido problemas con Metashape respecto a las alturas, les recomiendo, ya esta es una recomendación, que analicen la altura de referencia. Voy a abrir una imagen para que puedan apreciar lo que voy a mencionar. Proyectos tenemos esto de acá. A ver. Ya, a ver, voy a reproyectar mi imagen. Ya, entonces ustedes pueden apreciar esta imagen. Ya, esta imagen voy a abrirla como bloc de notas. Ustedes tienen esas herramientas, ¿no? Abrir como bloc de notas. Esto demora, mientras va abriendo como bloc de notas, vamos a ver qué información tiene esa imagen. Mientras tanto seguimos con Metashape. Ya. Ahí voy, yo ya lo visualizo si es que termina. Ya, entonces cada imagen tiene una metadata, ya, y dentro de la metadata, como mencioné, el XMP me permite ver el posicionamiento, y DJI tiene una característica que te da dos tipos de alturas, como indiqué, relativa y absoluta. O sea, el take-off, altura respecto al punto de partida, y sobre el nivel del mar. Pero el del sobre el nivel del mar, y lo denomina como absoluto, el problema es que es erróneo, ¿ya? Entonces, ahí es donde utilizamos este script, ¿no? Y si ustedes saben cuál es ese desfase, entonces podrían indicarle add reference altitude. Lo voy a hacer con este demo, ¿ya? ¿Cómo cargas las imágenes? Vamos a aprovechar también acá. Le doy clic en el proyecto, o si no tienes, acá voy a crear un nuevo bloque, una nueva área de procesamiento. Le voy a denominar el demo. Este no es de Santa Eulalia, este es de Skycruz. Ya, esto es de la minera Skycruz en Lima. Ya, ustedes van a flujo de trabajo, añadir carpeta, buscan dónde están las imágenes de ese proyecto. Cruzcan, ahí está. Me indica que hay 67 imágenes. Ya se cargaron, ya. Y acá nosotros tenemos la información de una forma de la metadata, ¿no? Que es el posicionamiento. Ya. Ahí está. Podemos ver las precisiones que tienen estas imágenes, ¿no? Ya. Hay un problema, voy a indicarle import reference from EXIF, ¿sí? De la 67, ya. En este caso no la carga, ya. Y esa es la dificultad, probablemente con algunas imágenes. Bueno, hablando de la altitud, que es lo que quería yo demostrarles, supongamos que no es la altura adecuada, entonces con este script podemos ver que acá está 4700, y cuando georreferencian hay un problema. No hay problema como tal con el custom menú, ya cargando el script. Acá tienes a añadir referencia altitudinal o relativa from de DJI, ¿no? Las cámaras de DJI. Ya, entonces si es por altitud referencial, pues le indicas, ¿no? Yo sé que la altitud debería ser, no sé, aproximadamente en 4500, pues le colocan en menos 200, pues, ¿no? Para que reduzca a 4502 y tantos, ¿no? Vamos a ver, acepto, se redujo y tienen que hacer algo más. Actualizar, para que haga efecto. Listo, ¿ya? Y de ahí empiezan a hacer el postprocesamiento, todo, ¿no? Como crean conveniente.
Entonces, ¿cómo es el flujo? Bueno, ya con estas herramientas, ¿cómo es el flujo en Agisoft? Primero orientas las fotos. Esto hace caso a determinar los puntos homólogos que se clasifican en puntos, bueno, que son los puntos de enlace. Y los puntos de enlace devienen de los puntos claves. Lo más importante para toda la fotogrametría en cualquier software son los puntos de enlace. Los puntos claves no es de gran interés. Puntos de enlace es lo que importa, porque esos conllevan a una buena precisión de ubicación de los puntos 3D. ¿Ya? Orientamos. Cuando ustedes orientan, acá yo ya tengo un avance, ¿no? Acabo de cargar ese proyecto. Cuando orientas tienes los puntos de paso o puntos de enlace. ¿Ya? Si no la ubicas, tienes acá una herramienta, reiniciar vista, te posiciona, y por ejemplo ahí podemos ver, ¿no? Tengo este proyecto. Ok. ¿Qué más podemos ver? Luego de ello, ustedes generan en darle en crear 9 puntos densa, ¿ya? Es decir, ya después de este criterio principal del fundamento de la fotogrametría, que es la estereoscopía para determinar puntos homólogos, ahora viene la densificación, es para ver más detenido este terreno. Entonces, con esa herramienta en flujo, en crear, ustedes tienen niveles, ¿no? Ahí pueden ustedes darle al que crean conveniente. Generalmente el uso más adecuado es en media. Si el proyecto es exigente en alta, en extra alta no es muy recomendado, a menos que sean modelos 3D muy definidos, ¿no? La filtración tiene que ser agresiva, ¿no? Porque estamos hablando de un terreno topográfico, un elemento muy complejo y también adaptativo para modelos 3D. Con ello, en proceso, bajo un tiempo, pues, ¿no? Porque esto demora un tiempo procesando, podemos observar una densificación más clara, ¿no? Más determinada a comparación de su antecesor, que son los puntos homólogos, ¿no? Acá, es muy pobre, podríamos indicar. Pero con esto vemos con mayor detenimiento, una mejor reconstrucción, por decir, ¿no? Elementos, ¿no? Y acá, por decir, mira, hay elementos que no deberían haber estado, ¿no? Por ejemplo, este carro, ¿no? Ya vamos a analizarlo. En el caso de ingeniería, en la mayoría de los casos, en Perú, no es necesario que ustedes procesen la malla, la textura, el modelo TC Láser. Eso está enfocado mucho para quienes están en el entorno 3D, vuelvo a indicar, los del área de geotecnia, de minas, los de arquitectura, arqueología, animación, entre otros especialistas en ese área, ¿ok? Entonces, eso es muy importante recomendarles. ¿Qué es lo que yo haría en este caso? Me paso de frente al modelo digital, pero no importa, yo generé un modelo 3D y podemos ver acá el modelo 3D también bastante eficiente de este proyecto, ¿no? Podemos ver una buena reconstrucción, incluso que hay elementos dinámicos, que todo es muy importante reconocer. Ustedes no pueden levantar así este tipo de elementos dinámicos homogéneos, denominados en mi experiencia el agua, desiertos o elementos de gran extensión como vegetación que mantienen misma textura. De frente podemos crear de la 9 puntos densa el modelo de elevación. Esa es mi recomendación para los del área de ingeniería que trabajan mucho con curvas de nivel y ortomosaico. Cuando le doy en crear esa elevación, te indica cuál es la proyección de trabajo. En mi caso, nosotros hemos trabajado en proyección 18 Sur con el modelo geoidal del 2008, ¿no? Y te indica cuál es la data fuente. Ustedes no van a elegir malla, modelo 3D, porque la malla 3D no es buena, no es lo mismo que una 9 de puntos densa. Entonces siempre trabajen con la 9 de puntos densa. Esa te guarda todas las características del terreno. Esta ya no tiene muchas características, pierde información. Y la interpolación tiene que ser habilitada, es la mejor. Extrapolada está para proyectos de gran extensión, donde no se requiere mucha precisión, ¿ok? Si quieren definen, no es necesario, aceptan y tienen acá el modelo de elevación. Todo esto es plano ya, no se puede ver a nivel tridimensional, tendrían que cargarlo en un software GIS, por decir, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, la pista tiene una coherencia, es plana, todo. Acá veo un brumo,
le habrá pasado. Si veo el ortomosaico, vamos a ver que deviene de la 9 puntos densa, y cuando creamos el ortomosaico pueden ver la creación del ortomosaico deviene del modelo digital o de la malla. Volvemos a indicar, la malla no es tan eficiente. El modelo digital de cierta forma es mejor, así que recomiendo del modelo de elevación. El modo de mezcla le voy a indicar que sea mosaico. Si quieren refinan líneas de costura, no es necesario. Le dan en aceptar, inicia el proceso. Y cuando tienes el ortomosaico, ahí está, puedo ver, ¿no? El ortomosaico, acá hay una camioneta. Y sí, pues es por la camioneta que se genera una zona abultada, pues, ¿no? Acá también podemos ver, puedo asumir que también es la camioneta, volvemos a ver. ¿Y cómo corregimos eso? Porque es que nosotros no necesitamos esa información. Entonces, ustedes podrían utilizar estas herramientas en 9 puntos densa y... Ustedes podrían utilizar en 9 puntos densa y clasificar puntos de terreno, indicarían de cualquier clase, con estos valores. Estos generalmente lo dejan así de predeterminado. El único que yo suelo cambiar generalmente con este aplicativo, con este software, es el tamaño de cédula, que involucra que si tú tienes elementos muy grandes, reconocidos, que quieres borrar, por ejemplo, casas, edificios, ¿no? Entonces, en zonas urbanas yo pongo 100, porque nuestras cuadras en Lima están divididas hasta 100% aproximadamente. Entonces, analiza máximo hasta ese tamaño para poder borrar un gran conjunto. En el caso de zonas rurales, podrías poner pues el tamaño de una casa común, ¿no? Cada 20 metros, 30 metros, para que pueda borrar con eficiencia ese tipo de elementos, ¿no? Esa es la forma como se analiza. Cuando aplicas, se genera la clasificación. Me voy a 9 puntos densa. Ustedes tienen estas herramientas y tienen acá clase de puntos, ¿no? Se clasificó. A veces es eficiente, no lo es. A veces por eso que se prefiere utilizar otros editores de terceros como MicroStation o Global Mapper, ¿no? Pero acá, por ejemplo, acá sí editó de cierta forma la vegetación que había. Pero bueno, no es tan eficiente. Entonces, ¿qué es lo que realizo yo? Ya, en este caso, por ejemplo, yo seleccioné este carro con estas herramientas de acá ya de forma manual. Ahora va el criterio manual, empiezo a seleccionar, ¿no? ¿Qué otro elemento? Y voy a ponerlo en planta. Selecciono, ya seleccioné los dos carros, por ejemplo, en estos casos. También puedo hacerlo, es decir, por acá había unas casas. Ya, esto de acá. Esto lo voy a seleccionar. Vamos que es un, no sé, un elemento que no pertenece a la superficie natural del terreno. Tienes esta herramienta, la limitas con buena precisión. Yo lo voy a hacer así súper rápido. Y tienes en herramientas 9 puntos densa y le asignas una clase, le indicas dónde va a estar. Yo debo indicar que sea objetos hechos por el hombre. Probablemente una camioneta, una caseta, algo así. Y cuando voy a generar el modelo de superficie, quiero que vean el modelo de superficie. El modelo de superficie tiene ese elemento. ¿Dónde está? Ya, este modelo de superficie tiene ese elemento, ¿no? Que yo he editado. Ah, no, esto sí no debería borrarse. Era una roca. Bueno, suponiendo que es una caseta, ¿ya? Entonces yo lo edité, asumiendo que es una caseta, sabemos que no lo es, para que se pueda triangular en el entorno y me pueda generar una superficie plana, tal cual como se hizo con las otras áreas de los carros, ¿no? Donde sí vemos esto acá, ¿no? Vemos su elevación, y lo único que hacemos, volvemos a generar este modelo de superficie. Entonces, flujos de trabajo, modelo digital de elevaciones, y ahí ustedes tienen acá algo que no indiqué cuando generamos el modelo de elevaciones, que ya no sea con todos los puntos, sino seleccionas e indicas que solo sea terreno, ni siquiera los objetos, ¿no? Esto es lo que quiero desclasificarlo. Terreno, aceptas, listo. Entonces ahí voy a generarle el modelo de elevación. Y esto es bastante rápido, dependiendo del nivel de procesamiento. Prefiero hacerlo en media en este caso, ya.
Todos los niveles de procesamiento devienen a muchas características. Ahora voy a indicarlo así, algo superfluo, ¿ya? Infieren mucho a la precisión final, así que tengan mucho cuidado con el nivel de procesamiento que utilice. Lo recomendado en sí sería pues que para altas precisiones trabajar con extra alta, pero eso requiere tiempo, mucho tiempo en procesamiento con este software que es Metashape. ¿Ya? Entonces acá va procesando. Vamos a ver la metadata que les indiqué mientras va procesando. Ya me abrió, me parece. Acá está. Esta es la imagen del... Bueno, esta es la información de la metadata de una imagen. Ustedes tendrían que buscar en ediciones. Un rato, archivo. Buscar, edición, buscar. Acá está XMP, buscar. Y acá podemos encontrar, ¿ven? Cuando se captó la imagen o cuando se modificó. Altura relativa, ¿no? Altura absoluta, y este es un problema, pues, ¿no? Mismo Gisoft indica que a veces suele cargar la relativa. Y bueno, lo común de Gisoft es que cargue la relativa. En nuestro caso, más bien cargó solo la absoluta, ¿no? No era un problema. Pero si no, entonces tenías tú la opción con los scripts, ¿no? Solucionar ello, ¿ya? Esa es la parte que quería mencionar como un aporte que puedo darles a ustedes. Ya con estos scripts le indicaba que utilice de las cámaras DJI la relativa altitud, o yo les daba la referencia, pues, ¿no? Más, menos, ya, como ustedes crean conveniente. Igual esto da bastante solución para algunos proyectos. Ya me generó el modelo de superficie, que ahora este modelo de superficie en sí es un modelo de terreno, un modelo de superficie modificado, ¿no? Que podría ya denominarse un modelo de terreno, ¿no? Mira, ya no aparece el carro, ¿no? Lo hemos cortado. Donde más había otro carro, o esa superficie que abombada que estaba, ¿no? No deberíamos haber cortado, pero lo hicimos acá, ¿no? Se trianguló con el entorno. Y así es la combinación siempre de la corrección automatizada y el manual, ¿no? Ya para finalizar, ustedes podrían hacer videos, ¿no? Ustedes tienen acá en ver, animación, hacer recorridos, videos, ¿no? Adicionales. Y ya para finalizar, en sí, los entregables, ¿no? ¿Qué me permite o cómo tengo el resultado final? Pues ustedes acá tienen la 9 puntos densa, con un clic derecho pueden exportarlo. Los modelos digitales, exportarlo. Te da una infinidad de formatos en los diversos exportables. Muy bueno, muy interesante de verdad de esa parte de Metashape. Igual para modelos de elevación, ¿no? Pueden exportar. Para los ortomosaicos, las curvas de nivel, por ejemplo, en el caso todo se genera el modelo de elevación, entonces si es ya con las correcciones respectivas, generar curvas de nivel, probablemente, en este caso para que sea visible cada 1 metro, lo voy a indicar, que evite intersecciones porque ese es el criterio de curvas de nivel. Y también la podemos exportar, pues, ¿no? Estas curvas de nivel en formato Shape, XF, ¿sí? O si no les gusta este entorno de cómo exportar, pues podrían utilizarlo dentro del proceso por bloques, ¿no? Todo automatizado, que yo suelo utilizar ese entorno. No exporto manualmente. ¿Ya? Entonces con este último proceso estaríamos finalizando la demostración, la pequeña demostración que pude hacer. Me disculparán la rapidez, es la demostración que puedo indicarles por el momento en este webinar. Quiero que culmine este entregable de curvas de nivel, la formación de las curvas de nivel, un entorno más de exportables, y con eso finalizamos, ¿ok? Es muy importante también detallar que todos los flujos o procesos que ustedes realizan siempre les van a dar datos estadísticos en tiempo, cuánto tiempo se va a demorar, cuánto falta. Ya es bastante bueno esto, porque esto te va a ayudar a nivel estadístico.
Ya, yo de los muchos proyectos que he realizado, gran parte tengo su información estadística, la cual me ayuda a tener mayor conciencia de cómo debo realizar mis planificaciones, cuánto debo estimar mejor en tiempo de procesamiento y así lograr una mejor cotización en sí para mis proyectos, para no realizar un presupuesto ineficiente, no ser más realista, que es lo que recomiendo yo hacerlo. Esto se hace con los reportes. Los reportes van a ver resúmenes de tiempo. Eso es lo último que vamos a hacer. ¿Ya? A ver. Tenga muy en cuenta que para procesos ya en cualquier software de fotogrametría tienen que tener tarjetas gráficas activadas, reconocidas por su software. Es muy importante, entren a las páginas web de los softwares que utiliza y averigüen qué tarjeta gráfica es la compatibilizada con la que trabaja ese software, porque probablemente, como me ha pasado en muchos casos, varios alumnos adquirieron tarjetas gráficas que no son compatibles, y no es que no va a trabajar, sí trabaja, el problema es que no trabaja en su 100%, entonces existe una compra a medias, por decirlo, ¿no? ¿Okay? Ya está por finalizar, unos 30 segundos más. Vamos a ver las curvas de nivel. En este caso, pues acá es bastante ineficiente tener las curvas. Solo me basta con las curvas que tengan dentro del área, que también puedes delimitar con este tipo de herramienta, ¿no? En este caso no lo hice, ¿no? Es un proceso adicional, ¿no? Ya están las curvas. Ortomosaico. Y ahí podemos ver, ¿no? Las curvas de nivel. ¿No? Bastante coherencia con el entorno de trabajo. Prefiero verlo acá con el ortomosaico, ¿no? Para identificar mejor los herramientas, el entorno, ¿no? Pista, carretera, todo. Muy bueno. La fotogrametría actualmente ayuda mucho. Probablemente donde tengan dificultades en elementos, volvemos a indicar elementos complejos, elementos dinámicos con movimiento, o homogéneos como el agua. Ya estos siempre generan problemas. Pero bueno, en este caso es mínimo, ¿eh? En este ejemplo que tenemos, no hay problema. Pueden exportarlo finalmente entonces con estas herramientas, archivo, y acá exportan. Lo que sí voy a exportar para finalizar el informe de calidad que les mencionaba que tienen ustedes, por ejemplo acá Topo Equipos Perú, un informe, bueno acá le voy a indicar que está hecho el curso por Randy Mucha. Lo voy a exportar a mi escritorio para poder abrirlo con facilidad. Informe. Ya está en mi escritorio. Voy a abrirlo. Entonces, a ver. ¿Dónde está el PDF que acabo de abrir? Ya, entonces, esto es lo que se acaba de exportar. Topo Equipos Perú. Como presentación que te permite este software. Randy Mucha, el día del informe realizado. Bueno, acá parece pequeño porque probablemente al momento de utilizar los puntos de control, ¿no? Miren, yo cargué de todo el proyecto como tal. En sí he procesado solo un sector de este proyecto. Probablemente también algo que podría indicar y que si se me fue al inicio es quiero que miren, este terreno es complicado. El tipo de vuelo que se utilizó fue un vuelo... Ahí está. Un vuelo terrain. Es decir, que el dron se elevaba. Ahí está. ¿No? Podemos ver. El dron no mantiene la misma altura. En esta parte está muy alto, baja y sigue avanzando en su trayecto, ¿no? Y podemos ver así. Todo en distintas alturas, pero siempre manteniendo el ATL, ¿no? El Above Takeoff, es decir, mantener la misma altura sobre el terreno. Bueno, above ground level, sobre el nivel Randy, sí. Randy, nos indican que no se está viendo la imagen, yo tampoco la estoy percibiendo. Por favor, revisa el tema. Ya. Cierto, disculpa. Acá. Ahí está, este es. ¿Ya? Voy a desactivar para que puedan visualizarlo mejor. Esto de acá, ahí está.
Voy a ponerlo acá. Ahí está. Este es el terreno. Ustedes pueden apreciar que las imágenes no están a la misma altura, tienen distintas alturas, pueden apreciar, ¿no? El dron se ha elevado, ha bajado. Este es un vuelo terrain, ¿no? Realizado en el mes de febrero, ¿no? Para una empresa que nos contrató. Y ya, se hizo para toda una extensión de todo el proyecto, ¿no? Por eso que se veía pequeñito ese área. Entonces, entro de nuevo al PDF ya para culminar en el informe que tenemos. Ahí está. Tienes resumen, cuánto es la resolución de tu trabajo del ortomosaico, ¿no? Ello. También tienes puntos de control no hemos utilizado, no se referencia todo, solo se referencia unos cuantos, y acá está justo estos cuantos, ¿ya? Esto es muy importante analizar, tamaño de píxel, lo que les estaba indicando. El tamaño de píxel no puede ser superado a 1 píxel, si no estaríamos cometiendo error del usuario al georreferenciar. Esto juega el papel del error elipsoidal que les hacía en similitud al inicio de la teoría. ¿No? Y bueno, acá otros productos, por ejemplo, la resolución de este modelo digital, ¿no? Es de 31.1 centímetros por píxel, es una resolución muy pobre. ¿Por qué? Esto ya viene de los niveles de procesamiento. Ahora sí me voy a Gisoft. Bueno, al final, los tiempos, todos los procesos, niveles de procesamiento, con tiempos, que les ayuda a sus estadísticas. Nos vamos a Gisoft entonces de nuevo. Y como les indiqué, eso deviene a los procesamientos. Yo hice procesamientos en alta inicialmente para la orientación, en media, en 3 niveles, en bajo, ¿no? Y todos, créanme, todos te dan distintos resultados. ¿Y a qué deviene? En media, en alta es el doble de la GCD de tu ortomosaico final. El extra alto, por eso es que se recomienda que se trabaje en extra alto, porque es la misma resolución. Y esto por eso que deviene a las precisiones finales altimétricas. Yo muchos escucho procesar, no, yo proceso en media, por tiempo, porque es suficiente. No, eso es erróneo totalmente. En la orientación inicial depende de la precisión altimétrica finalmente. Esto sí lo he verificado en todas las pruebas que he realizado a nivel con la normativa NSCDA. Está demostrado, entonces recomiendo pues seguir un buen flujo, dependiendo también de cuándo sea el proyecto. Para proyectos cartográficos está muy bien un media, suficiente, necesario, pero ya para proyectos de alta precisión, en alto es lo mínimo que deben trabajar. Y en extra alto, dependiendo si tiene la capacidad del software, ¿no? Entonces vamos a las PPTs para poder finalizar. Ahí está. Y hicimos la demostración. Pasamos a las consultas que tengan los participantes. Con esto culmina mi participación, entonces voy a apoyarlos a absolver las consultas que tengan. Por favor, Gerson, ¿me apoyas con eso? Claro que sí, gracias.